obligaciones es lo más importante del derecho. O sea, dicen que sin las obligaciones una sociedad no podría existir. ¿Saben cuál es la etimología de obligaciones? No, a ver, dinos, porque va a ser pregunta de examen. Viene del latín obligatio, ob, alrededor, y ligare es atar o ligar. Entonces significa ligadura, sujeción física o en el derecho sujeción moral. Bueno, también la obligación es el centro del derecho privado. Y además de ser el centro del derecho privado, también abarca mucha parte del derecho en general. Oigan, ¿y antecedentes? ¿Alguien? Yo había leído que a inicios del derecho romano, el deudor cuando dejaba en garantía algo usaba su propio cuerpo y ya si no le pagaba esto a la persona que le prestó el dinero, pues ya lo podía vender como un esclavo. Pero esto evolucionó y ya no se tomaba al deudor como la garantía, sino más bien a su patrimonio. Oigan, ¿y saben la diferencia entre el deber jurídico y la obligación? No. ¿Cuál es? Bueno, miren, el deber jurídico son las conductas que exceden el ámbito patrimonial porque no son susceptibles de valoración económica, pero esto no impide que se les pueda poner una sanción pecuniaria, o sea, económica. Por ejemplo, el artículo 1 constitucional que dice que se prohíbe la discriminación. En cambio, la obligación consiste en dar alguna cosa, prestar algún servicio o reparar el daño causado. La obligación sí es traducible a un valor económico patrimonial objetivo. Por ejemplo, en el Código Civil, las obligaciones de hacer... Bueno, les digo algunas concepciones doctrinarias de la obligación. La verdad es que son muchos doctrinarios, pero yo les paso las que más me llamaron la atención. Sí, mejor. Dicen que es un método ideado para que la responsabilidad por nuestros actos sea realmente vinculante. Como decía Andrea, pues finalmente es vincular. Velázquez Gómez dice que es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona le puede exigir a otra una prestación de dar, hacer o de no hacer. Y Potier, por ejemplo, dice que es un lazo de derecho que nos restringe a dar a otro alguna cosa o bien hacer o no hacer alguna cosa. Las características son varias, por ejemplo, tienen heteronomía. Esto es decir, que nacen de la voluntad del obligado. También tiene que haber bilateralidad. Esto es decir, a toda obligación en el derecho corresponde necesariamente una facultad jurídica. También leí algo de que tenían que tener exterioridad, esto es decir, que las obligaciones son externas. También leí algo del proceso genético, eso no estoy tan segura, pero según yo había consultado a un autor y decía que solo el derecho ha elaborado un proceso genético muy perfecto. También estaba de lo que tienen duración, que es decir, que están por un tiempo límite o indeterminado. También que prescriben, esto es decir, pues que ya caducan. Tienen que tener una formalidad y una naturaleza en los sujetos. Oigan, pero hay que recordar que la obligación pues necesita de unos elementos para que pueda existir. Estos, pues bueno, los esenciales son tres. Los sujetos de la relación jurídica, que son el acreedor, que es el sujeto activo, y el deudor, que es el sujeto pasivo. También se necesita de un objeto, es decir, se representa con la prestación de dar, de hacer o de no hacer. Y también se necesita, pues bueno, de la relación o del vínculo jurídico, que pues bueno, que en esta parte es donde el acreedor va a tener la facultad de exigirle una obligación al deudor y por consiguiente el deudor lo tiene que cumplir. Hay otros autores que incluso también llegan a considerar como elementos el hecho que origina la misma obligación o también la causa fin, es decir, los motivos por los cuales esos sujetos están obligados. ¿Entendieron qué son las obligaciones naturales? Sí, mira, está bien fácil. Una obligación natural es algo que puede ser exigible o no exigible. ¿A qué viene esto? Es un vínculo jurídico entre dos sujetos, el acreedor y el deudor, que tiene como objeto una prestación de dar, hacer o no hacer. Pero la característica de que el acreedor no puede exigir con eficacia la prestación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no lo puede exigir mediante la ley, porque eso ya es una obligación. O sea, si el deudor te quiere pagar, es ya meramente una cosa de voluntad. ¿Y tienes algún ejemplo? Sí, mira, por ejemplo, cuando alguien le fía a alguien bebidas alcohólicas, no las puedes exigir mediante la ley. Entonces,
si al fiador el fiador va a pagar esa deuda, pues es una obligación natural, porque mediante la ley no se puede exigir esta obligación. Ah, ok, es como decisión del deudor, por ejemplo, si le va a pagar al de la tienda o no. Ajá, Ah. entonces lo que decíamos en resumen es, se puede ¿Exigir o no exigir? y no tiene ¿Y ningún tomaste efecto apuntes jurídico. de las fuentes de la obligación? Sí, mira, las fuentes de las obligaciones son los hechos jurídicos que tienen como efecto el nacimiento de las obligaciones. Pues hay varias clasificaciones. La primera es la de Gallo, quien dice que pues bueno, las obligaciones surgen nada más del contrato o de los delitos. Y los contratos dice que pueden ser reales, verbales, literales o consensuales. También después está la clasificación de Justiniano. Justiniano nos dice que las obligaciones surgen de los contratos, cuasicontratos, delitos o los cuasidelitos. Pero luego también tenemos, por ejemplo, la clasificación de nuestro Código Civil del Estado. En esta, pues bueno, nos dicen que pueden surgir de los contratos, de la declaración unilateral de la voluntad, del enriquecimiento ilegítimo, de la gestión de negocios o de los que nacen de los actos ilícitos. La última clasificación es la de Regina Villegas. Dice que, pues bueno, es el primer tratadista de 1928 y él reduce el origen de las obligaciones a nada más a los hechos jurídicos, es decir, los hechos de la naturaleza o del hombre que producen efectos previstos en la norma, y también producción por los actos jurídicos, es decir, los actos voluntarios con el que el autor quiere que se sigan los efectos que mismos se prevén en la ley. Esas son las 4 clasificaciones de las fuentes. Oiga, nos faltó repasar unos temas, el de derechos patrimoniales y derecho patrimonial civil y el de débito y responsabilidad. Ay, pues hay que llamarle A Franco. Franco. Sí. A lo mejor él sabe. A ver. Sí, él nos puede. Yo le marco. Ya se marca. Bueno, hola Franco. Oye, ¿nos ayudas con 2 temas que nos faltan? Sí, mira, es el de derechos patrimoniales y derecho patrimonial civil y el débito y responsabilidad, que es la teoría alemana. Ok, sí, te voy a poner en altavoz. ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ajá. Ok. Sí, mira, es bien sencillo. Toda obligación jurídica tiene 2 elementos. Una parte real y una parte subjetiva o personal. Ok. El débito, que es lo que me preguntas, tiene mucho que ver con la parte personal. Es decir, es la obligación que contrae el deudor. Esa parte en la que te tiene que pagar. Si yo presto dinero a una persona, el débito de aquella persona es regresarme mi dinero, con los intereses y como pactemos. Ajá. Bien. Luego tenemos el aspecto real, es decir, la garantía. Tenemos el débito personal y la garantía real. En la garantía es la facultad que yo tengo de ejecutar o alguna acción sobre tus cosas para que tú me pagues. Si tú no me pagas, yo tendré que irme sobre tus bienes, sobre tu patrimonio. Entonces, de esta forma se garantiza que yo puedo obligarte o pedirte que me des mi débito, que cumplas con ello. ¿Sí? Entonces, para que se quede bien claro, débito es la parte personal de la obligación y el crédito es la parte real. ¿Sale? Muchísimas gracias, Franco. Y ahora sí ya terminamos de estudiar. Nos vemos. Gracias, adiós. Excelente. Sí, está perfecto. Órale. Nos vemos. Bye, bye.